teatro que tenemos que anunciar ahí, Jenny Díaz. Jenny, el íntimo ladrón, Jenny. El íntimo ladrón, Ay. una obra 100% recomendada. El íntimo. ¡Ay! Sí. robaron, ¿Eso qué no. fue? ¿Cómo es que se llama? El íntimo ladrón. ¿Y qué El te íntimo robó? ladrón. El íntimo ladrón. Me interesa saber qué te robó. Bueno, vaya a verla, para que está saber. desde el jueves. Desde el jueves. ¿Qué tal? Está desde ayer viejito. hasta este domingo 12 de marzo en el Así me Centro de la vergüenza hoy. Cultura. Una obra producida por Miguel Fuertes con las actuaciones estelares, señores, escuchen. Cha, cha, Joanny cha, cha. Sosa, Franklin Rodríguez, Juan Titán, Bueno, Ricardo más o menos. Piñeiro, Iván Bueno. Franco, Brenda Sánchez, Brenda Sánchez ahí colándose. Denise Peralta, Odenis es buena. Kimberly Castillo y Tatiana También es buena, Rosario. Tatiana. Una obra con un Ahí está humor Lorenzo también. pícaro. Lorenzo Sosa. Lorenzo es asistente de producción. Ah, está Excelente produciendo. función también. Lorenzo. Una obra 100% recomendada de humor pícaro, jocoso, bien de antaño, pero sobre todo con humor de aquí dominicano. Ay, me robaron los panty. Exactamente. El íntimo ladrón. El íntimo ladrón. No se lo pierda esta Oye, noche, pero mañana esta noche. y el domingo. Yendo a la vida Centro real, de la Cultura de hay Santiago. 8 p.m. ladrones de prendas íntimas de mujeres que son enfermos. Bueno, Sí. véala para saber qué es lo que Andan se al roba el acecho ladrón. en los cordeles. Sí. ¿verdad? Recuerdo los que circuló en las redes un moreno ahí cuando Bueno, vieron y que mañana a las 2 de la tarde escuchen el break de los sábados. Break de los con Andy. Andy. Nada más y nada Andy. menos. Y también El elenco completo, Chino Andy. Chinanga. Me- el elenco completo, Me Andy, atrevo yo entonces a hacer Andy la García. recomendación de ¿Eh? que al mediodía, cuando Ajá. usted esté degustando su comida, Voces también del mundo. escuchen voces, Voces del No, mundo. no, pero váyanse desde las 11 para que escuchen en desacuerdo. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué hay antes de las 11? Eso es, Para que- pero hay que decir que es a través de Oxígeno 102.5. Oxígeno 102. Entonces en empezamos con Con a las 11 en En desacuerdo. Desacuerdo. Voces del mundo. Santiago. Al mediodía y, Y el break El de los break. sábados. El break de los sábados. el break de los Señores. sábados, entonces a las 8, El íntimo ladrón y Centro de la Cultura. Así mismo. Está es. cobrando comisión. Señores, entonces vamos a ver un pequeño documental, algo rápido para que nos empapemos de la unión y la separación de Willy Colón y Rubén Blades. Rubén Blades, Blades. como se le conoce Pero mayormente en el mundo español, Blade. latino. Vamos a escuchar. Uno de los binomios más exitosos del movimiento salsero sin duda fue el de Willy Colón y Rubén Blades. Desde el álbum Metiendo Mano hasta Tras la Tormenta, estas figuras de la salsa acapararon la atención de sus seguidores y verlos juntos en una tarima fue el sueño de muchos. Sin embargo, en 2003, durante la celebración de los 25 años del LP Siembra, ocurrió algo que marcó a estos artistas para siempre. Rubén Blades no ocultó nunca su admiración por Willy Colón, especialmente a inicios de los 70, cuando el malo del Bronx llegó a Panamá junto a Héctor Lavoe. Willy incluso ha contado que entre 1974 y 1975, Rubén es quien lo buscaba. Rubén venía todas las semanas con su guitarra y cantaba. Entonces yo dije, mira, yo en el 75 dije, mira, estoy haciendo un LP, como no estoy con Héctor, le pedí a Héctor que cante un par de números, ¿tú quieres cantar un número? Sí. Antes de eso yo lo vi allá en La Fania. Y yo le digo, ¿qué pasa, Rubén? Y él, no, contra que me voy para Panamá, que esto, ¿verdad? No puedo hacer lo que quiero hacer. Entonces le ofrecí, mira, vamos a hacer un número tuyo. Era una canción que él me había cantado del Cazanguero y le grabamos esa canción. Ese fue el primer vínculo en una grabación entre Willy y Rubén. Luego trabajarían en el álbum debut del binomio, Metiendo Mano, y que, en palabras de Blades, fue sobre todo una idea de Jerry Masucci. Y entonces Masucci se le ocurre
Bueno, ahora tengo a dos tipos, uno con orquesta sin cantante y otro cantante sin orquesta. Vamos a poner todos juntos, a ver qué pasa. Y como ya existía la comunicación, porque ya Willy había tenido el contacto, yo había tenido el contacto con Willy y Willy había sido muy correcto conmigo, digo, bueno, vamos entonces a hacer, entre lo que se arregla el asunto de los papeles, vamos a trabajar con esto. Entonces, de eso es que surge este primer álbum. Esa fue la iniciativa de Masucci, hasta donde yo recuerdo fue Masucci el que lo hizo. Con Metiendo Mano, Colón y Blades ingresan con fuerza al mercado venezolano. Éxitos como Plantación Adentro y Pablo Pueblo fueron bien recibidos por el público. En 1978, el segundo LP de ambos se tituló Siembra. Y ahora el triunfo en ventas no tuvo precedentes. Pedro Navaja y Plástico consolidaban el mensaje de la llamada salsa consciente y en la que ambos artistas eran protagonistas. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán. Para entender lo que hizo Siembra, habría que entender lo que pasó con los Beatles. Entender lo que pasó con Siembra. Eso fue una cosa, un terremoto que se sintió en toda América. O sea, no fue una cuestión que pasó en Puerto Rico o pasó en Nueva York. Digo, en ese tiempo tú vendías, se calculaba que era un éxito si vendías 20,000 copias de un disco. Si vendías 50,000, como hizo Willy Colón con Héctor Lavoe varias veces, eso era una cosa extraordinaria. Si vendías 100, te estoy hablando en todos los mercados, eso era inconcebible. Nosotros vendíamos 400,000, 500,000 discos en una ciudad, en un sitio, en Caracas. Y eso fue una sacudida que yo creo, como ese disco, modestia aparte, como ese disco, yo no creo que ha ocurrido en términos de salsa. Quizás lo más cercano pudiera haber sido Richie Ray. El nuevo binomio se convirtió en la sensación del momento. Hicieron varias giras juntos hasta que en 1982 Willy y Rubén concluyen la sociedad tras la publicación del álbum La Última Pelea, LP del que Rubén nunca estuvo conforme. Para esa época, la relación entre el poeta de la salsa y Jerry Masucci, el dueño de Fania, se había deteriorado y el panameño entendió que debía desligarse por completo del imperio disquero. Ya por separado, a ambos artistas les tocó sacarle brillo al nombre que habían construido, cada uno quizás con propósito muy diferente. Así, mientras Willy Colón cantaba Gitana o El Gran Varón, Rubén experimentaba hasta con el rock. A inicios de los 90, el mercado salsero ya estaba cambiando. El sello RMM controlaba buena parte del negocio y tenía fichados a un buen número de artistas salseros. Sin embargo, no fue Ralph Mercado el que pudo reunir nuevamente a Rubén Blades y Willy Colón, sino Sony Music. En 1995, Willy Colón y Rubén Blades publican Tras la Tormenta, un álbum que algunos lo anunciaron como el reencuentro, aunque ambos artistas nunca se cruzaron en las grabaciones. El hit fue Talento de Televisión, vocalizado por Willy. Aquí está la salsa con changa y rap que es mucho mejor. Y como un huracán, como Desahucio o Dale Paso, pese a su calidad, no encontraron la respuesta del gran público. En esta placa también se incluyó un homenaje a Héctor Lavoe con un soberbio intro de trombón.
Bueno, señores, en ese intro pudimos darnos cuenta de la unión de Rubén Blades y Willy Colón y la separación. Ciertamente, tal como decía Andy, al llegar la trágica noticia de la desaparición física de Héctor Lavoe, que era el cantante De los cantantes. de la orquesta de Willy Colón, esa combinación, Willy Colón y el cantante de ponceño Héctor Lavoe, una trágica vida, una vida muy triste. Desordenada, total. Entonces, se queda Willy sin cantante porque Willy es un excelente músico, pero no era cantante. Más músico que cantante. Entonces, Rubén tiene la orquesta. entonces hay un encuentro con Rubén Blades. ¿Y quién lo descubre? Masucci. No. Tú sabías que Rubén Ellos se llama. juntaron. No, Rubén. Él soñaba. Iba a Ya ser Rubén, abogado. ya Rubén pero visitaba a soñaba. Willy. Te voy a contar. Él se pero hizo abogado, él tenemos se que hizo darle un abogado. poquito atrás. Sí. La madre y el padre de Rubén Blades eran artistas ambos. Uno que era percusionista, el padre, y la madre que tocaba el piano. Pero eran dos artistas que sabían que en esa época no se vivía de, como decimos ahora, Eso era hobby. del artitaje. Le dijeron, usted no va a ser músico, no, usted va a ser abogado. Y usted se va a como estudiar. tal, usted se va a estudiar. Pero llega el golpe de Estado en Panamá en el 68, cierra la universidad y él tiene que dejar de estudiar. Incluso la persona que se encargaba de trabajar con los que iban a ser abogados, por llamarlo así, le dice, mire, ¿usted es músico o es abogado? Ese Yo fue el quiero golpe ser de abogado. Estado que dio Omar Torrijos al presidente Allende, ¿no? No, eso fue. eso fue en Chile. No. Eso, ¿A quién fue el golpe Pero de él terminó el derecho en ¿dónde? no, allá mismo en Panamá, pero no durante la dictadura, porque la dictadura no se extendió por tanto tiempo. Pero la idea es, y llegando a la música, que él se tiene que ir a los Estados Unidos. Omar Torrijos. Exacto, se va a Omar los Estados Torrijos, era el Unidos presidente. y allí llama a la Fania y dice, mira, yo quiero trabajar, ustedes no necesitan un cantante. Oye, pero mira la foto, aquí tenemos todos los cantantes de la salsa. Y bueno, no tendrán otra cosa que hacer ahí. que Rubén no era un poeta, él escribía. Él escribía más que lo que cantaba. Sí, y eran temas de un contenido social. Sí, por eso se le llamó el poeta de la salsa o el inventor, por Con decir un nombre, conciencia. de la salsa consciente o la salsa intelectual. Incluso el mismo Gabo una vez dijo, Gabriel García Márquez dijo, a mí me hubiese gustado yo escribir un tema como Pedro Navaja, que fue la cúspide, sin duda alguna, es El la cúspide tope. de la salsa, donde se juntaron Una Willy historia, Colón. una historia, No. reflejando a Nueva York de los 70. No, la cúpide de la salsa, no, espérate. No, la cúpide de la salsa no, porque ya la salsa existía. No. Y ya la salsa tenía Sí, muy no, buenos pero intérpretes. tema tope de No. Rubén Blades. Bueno, tema tope de Rubén, Blades y pero no Willy la Colón. cúpide de la salsa. El tema de Bueno. salsa, el tema de salsa más emblemático de todos los tiempos es Pedro Navaja. Pero no es el mejor. Pero En que términos es que yo musicales no no es puedo el decir, mejor. es que yo no puedo decir No, que es el mejor. Ah, ok. ¿Por qué? No, Porque ¿cuál fue que eso es muy vendió más? subjetivo. Sí, pero Ahora, es un tema emblemático que refleja Claro. la vida La vida de fue Nueva eso. York en los 70. Sí, porque tú te hablas de que de tema mejor de la salsa tenemos que ir a Richie Ray y Bobby Cruz, que son Escuchen, mejores. yo no dije que ¿Verdad? era el Ok. mejor, escuchen, yo no, No, dije pero que era es el mejor. emblemático, allá. Por ejemplo, Sí. datos. Sí. El tema de Pedro Navaja, un tema que es una recomposición de Sí. Jack the Knife, un tema escrito por un alemán, y cantado por un norteamericano. No es la traducción exacta, pero es la traducción que se convertiría en lo que sería De donde sale la historia, vamos a decir. un hispano, por llamarlo así, un latino. Y esa historia que te cuenta Rubén Blades en ella, como lo hacen otras canciones, es lo que hace grande, más grande que cualquier Que la otro Fania tema no quería en la grabarlo, era salsa. muy largo el Ahora, tema. 7 minutos, 20 segundos. Ahora, tú estás loco, muchacho, ¿cómo graba eso? Pero era una historia que tenía que ser completa. Y de ahí hasta películas se hicieron. se hicieron dos, no una, Dos. Dos. E incluso hizo una segunda parte que no vendió tanto, Las sorpresas de la vida o La vida te da sorpresas, que aunque dice La vida te da sorpresas en Pedro Navaja, la que se llama Sorpresas de la vida o La vida te da sorpresas, fue un tema que hizo en el 84, creo. Resulta que Pedro no murió. Resulta que Pedro no murió. en el Pero ¿qué tema. sucede? Que el tema más grande de Héctor Lavoe, que fue la voz de la orquesta principalmente la voz de la orquesta de Willy Colón, la fue un combinación tema Willy que lo Colón. compuso Rubén Blades para él. Pero el mismo Willy le dice, mira, ya está en el ocaso de su vida, hay que tener un tema que lo pueda relanzar, y pasa ese tema a entonces Héctor Lavoe, cantante. cuando ya estaba solo. El cantante. Pero ese álbum de que todos lo hemos bailado y que lo escuchamos todavía, Asalto de Navidad,
Señores, eso es increíble. Todos los temas, es el disco que más se ha vendido en la salsa. Igual que la canción, claro, para que no vayan a decir, no, proporcionalmente, Pedro Navaja es la canción, proporcionalmente, ahora no, ahora son views. Y reproducciones en YouTube. Proporcionalmente es el tema de la salsa que más significación tiene. Más significación. Ahora, el que te guste a ti o el que no te guste a ti, eso es otra cosa. No, yo digo por la composición, por el sonido y las cosas. Ahora, lo que hay que decir, porque Richie Ray, lo que hay que decir que la unión de la combinación de Willy Colón y Rubén Blades impactó esos dos jóvenes en aquel momento. Revolucionó la salsa, aquella salsa rítmica de timbaleros, pasar a una salsa de letras, de composiciones, de historias, de contenido. De contenido social. De la salsa dura a la salsa intelectual. Ahí vino entonces Plástico. Sí. Ahí vino también una chica plástica. Tiburón. Por lo que vetaron a Rubén en los Estados Unidos, que no sonaba. Tiburón. Entonces, tú cantabas Tiburón, como él mismo lo confiesa en muchas entrevistas, en Cuba y te daban una casa. Pero cantas Tiburón en los Estados Unidos y te vetan. Y el tema más emblemático de Willy Colón, volvemos al tema, claro está, para los gustos es diferente, pero el tema más emblemático de Willy Colón es, por supuesto, El Gran Varón. El Gran Varón. Y lo hizo ya solo después. No, pero hay que decir, estamos hablando del momento. Estamos unidos todavía, Estamos unidos. Entonces, Rubén Blades, un hombre abogado, licenciado en leyes, político malo, político en su país, Panamá, un hermano de él, Roberto Blades. Se parece mucho la voz cantando. De Roberto Blades. Sí, que creo que cantó una o dos salsas y se pegaron. Se pegaron varias. No, dos, creo que fueron dos y ahí terminó. Tiene varias. Lo mismo pasó también con el hermano de Frankie Ruiz, Viti Ruiz, que grabó dos salsas y ahí quedó. Ni él escuchó. No, se pegó. Yo no le escuché no me la sé de Vicky. Vive de eso todavía. La de Viti Ruiz. ¿Cómo que se me cruzó? Miren, la buscamos y te la puedo. Estoy dando de mente. Yo no estoy hablando mucho porque en esa época yo no había nacido. Ok, te entendemos. Ándate para acá. Entonces, Willy Colón, puertorriqueño, pero ambos se encuentran en Nueva York. Claro. En Nueva York, donde está la Fania radicada. Y ya Willy era un músico depurado y famoso. Sí, ya era famoso. Empezó a temprana edad, según lo que usted dijo ahorita. Nació en Nueva York y Rubén nació en Panamá. El malo. Entonces, ambos estaban en las calles de Nueva York y se juntan. Del Bronx, caminando. Se juntan, sí, en el condado de la salsa. Y ahí se produce esa combinación tan exitosa que produjo tantos éxitos y tanto dinero en aquel momento. Sí, pero ¿el dinero para quién? No, el dinero. Para la Fania. Porque de ahí vino el problema de Rubén Blades con Masucci. Que Masucci le decía, se vendieron 50,000 copias cuando realmente eran 500,000. La Fania también, nuestro Johnny Pacheco, que era el director. Uno de los fundadores y dueños también de la Fania. Aquí entre nos, y me van a perdonar, quizás el precursor de la salsa. No, pero es él. Es él. No, hay gente que dice que no. No, porque Masucci le dijo, mira, búscate lo mejor. Búscate un ritmo. No, y él aceleró el ritmo. Pero lo triste del caso es que en la unión de Rubén Blades, Willy Colón, fue tan impactante que ellos abarrotaron todos estadios en toda Latinoamérica, Suramérica, Estados Unidos, por donde quiera. Los estadios de fútbol. Creo que hicieron unas 3 o 4 producciones. 5 en total. 5. Porque está el primero que fue Metiendo Mano y el último de Last Fight. Y por supuesto Siembra. Y las otras no tienen ese gran dominio. No, Pablo Pueblo. No, Pablo Pueblo es una canción. Es una canción. Sí, es una canción de, creo, no lo domino así, pero por ejemplo sé que el primero fue Metiendo Mano. El último de Last Fight y el más importante Siembra. Pero fueron 5 producciones. No, Plástico es está en Siembra. Una canción. Sí, que está. Pero ya fue solista.
Plástico. Pero Pedro Navaja sí está en el álbum Siembra. Siembra, que está Entonces hay que decir que esto ocurrió a mediados de los años 70. 78, 79. Usted que sabe de eso. Ya usted escuchaba música en ese tiempo. Y ponía, Carmelo no en estaba los todavía. 80 no estaba ni. estaba Willy Colón, la combinación de Willy Colón y Rubén Blades. Luego vino una situación de que Willy se sintió mal porque hubo una contratación en Puerto Rico. Los 25 donde años. Los 25 ese años. dinero, Willy Colón, que parece que bien duro. No se lo han también, pagado todavía. No vio ese dinero. 115 mil dólares. No vio ese dinero, Willy Perdón. Colón. Sí, aunque no lo diga, digo, claro, yo voy a defender siempre a Rubén porque me parece que es verdaderamente quien lleva a un ritmo más social lo que es una poesía. Pero quien demanda a Rubén Blades es Willy Colón. Willy Colón. Porque en la celebración de los 25 años se supone No que le le habían pagó. pagado a Rubén Blades y Blades No, ya no venía. le pagó. Venía un disgusto ya. Pero Venía un disgusto. luego los organizadores supuestamente sí le dieron un dinero a Willy Colón para que retirara la demanda. Y dice todavía, él dice públicamente todavía que no le pagaron, pero Rubén lo dice públicamente. Bueno, no voy a ser tan categórico, pero dice, sí, él retiró la demanda porque tuvieron un acuerdo, los organizadores y él. Y los organizadores a mí no me dieron el dinero y por ende yo no podía dárselo a él. No, pero hasta el día de hoy, sea, señor, que hasta el día no de cobran. hoy, la Sony lo juntó, pero uno en un estudio, el otro en otro estudio, con Huracán, que fue el final del reportaje que vimos. Que no hizo nada el huracán. Pero recientemente esa disputa ha continuado y a Rubén le preguntaron, a Willy le preguntaron, Willy, ¿tú crees que sería un regalo al mundo la oportunidad de verlos juntos nueva vez, aunque sea porque muchos empresarios artísticos se han trazado como meta juntar a Willy Colón, aunque sea un evento, y no se ha logrado. Aunque Willy dijo, yo me juntaría con Rubén si él no maneja el dinero. ¿Y sabe lo que le dijo Rubén? A la gente que quiere escucharnos, ahí están los discos. Pero parece no hay ser. reconciliación posible. Pero Rubén también ha mostrado que es un hombre serio. Que Rubén, él dice que Willy ha estado equivocado. No tan que ese serio. dinero no era él que lo debía. Y que. Pero, mira cómo son las cosas de la vida. Willy tuvo un accidente automovilístico hace ya un tiempo en los Estados Unidos, porque se estaba desempeñando como jefe de un destacamento de policía en New Jersey. No, él tuvo una nominación para jefe de seguridad. Sí, porque si usted dice policía van a decir que él era policía. Pero era más o menos lo que aquí hacen algunos de los que supervisan a los policías. Para ponerle un nombre. Era un supervisor. Sí, incluso fue tan popular su participación que él, No le quedó nada, las otras dos personas que querían llegar al cargo se retiraron. Entonces, antes de ese accidente, ellos se habían tirado unos tweets, uno y otro, no tratándose muy bien. Se Inclusive, Willy le decía, tú tanto que atacas a los Estados Unidos y al monstruo, al tiburón. Y vive ahí. Y vive en la boca del vive peje. en la boca del tiburón. Sí. O sea, eso fue tirándose puya, tirándose indirectas, ambos. Eso quiere decir que todavía la situación. Pero mira qué ocurrió. Y eso se engrandeció a Rubén Blades. A Rubén, sí. Que cuando Willy tuvo el accidente, Rubén escribió diciendo, orando y pidiendo, aclamando por la salud y la vida de Willy Colón. Y lo escucharon. Bájale dos, director, bájale dos. Quizás él dijo que te mejores, pero quizás le pidió que rezaran por él, ¿no? No, que se mejorara. Ojalá y que nuestro señor director pueda buscar algo de esos dimi diretes de Willy Colón y Rubén Blades. Una pena. Yo le tengo ahí, el título del último disco que pudieran hacer ellos, el cierre. No, pero El cierre. por 15 centavos. La última batalla. No, ya hicieron el último. No, pero el cierre, ya. Pero mira lo que son las cosas de la vida. Al rompimiento de Willy Colón y Rubén Blades, Willy, para poder seguir en el escenario, tuvo que comenzar lanzó una producción Willy Colón solo. O sea, tuvo que, con ese chorrito de voz, media voz,
la supo manejar en su momento. Y Willy se pegó cantando. Claro. El gran varón. Pero porque llegó ese gran varón. Claro. ¿Cómo un con cuarto chorrito lleno de de gente y yo sin poderte hablar. Y yo. Sí, creo que ambos estamos en la misma tesitura. Dirá, Sí, sí, usted está faltando la Willy. Aunque yo vi a Claro, un chorrito, con aunque chorrito yo de vi a voz. Willy Colón en días pasados. Él tiene una voz más fina. Creo que fue en Rubén Blades. Colombia, Panamá, hace ya un par de años cantando y daba pena. Está gordo, Ya, no, está gordo, fuera de pero forma. no, desafinado totalmente. Desafinado, un hombre que conoce tanto de Bueno, partitura, es que Willy no de era cantante, Willy no solfeo. era cantante. Usaron muchas Bueno, cosas pero que que- acaban la voz. Willy no era cantante. Usaron cosas que acaban la voz. Cosas. No, yo no Bueno, dije eso. No, pero tú sabes que la Fania. quieren la pueden Fania- sacarme de la... Según un primo de ellos, eso no fue nada. así. Pero hay que decir que ante esas dos figuras hay que quitarse el sombrero. Sí. Willy Colón, toda una estrella, ya cuasi retirado. Rubén Blades también, aunque era Jonás, que nos pusiera ya para concluir el programa, que nos buscara algo del 2010 por ahí o 2011 de Willy Colón y algo también de esa época. Rubén con Calle 13. Rubén Blades, que para que el público pueda más o menos comparar a cómo más o menos Claro. andan ellos. En la actualidad. En la actualidad reciente. Que ya, 13 años atrás en la actualidad. Quien se mantiene más activo viene siendo o más o Rubén menos Blades. de 2015, por ahí algo que Lo aparezca. último, donde ellos hablaron por última vez, búscalo. Para que la gente vea las condiciones que está uno. Rubén está bastante, Willy está bastante obeso, está muy gordo. No, pero Rubén se Y mantiene. Y Rubén también. Rubén Y se Rubén está mantiene. descabellado. Rubén ¿Cuál se es más mantiene. viejo de los dos? Rubén es Willy. más viejo. No, Rubén Willy es tenía 70. 17 años Es cuando entró a la 74 Fania. que tiene. No, del 50. Rubén tiene Rubén- 74. 74. 74. años Pero tiene Rubén. Willy anda ahí Willy nació en el también. Por ahí 50. es que anda. ¿Eh? Willy Colón nació en el 50. Sí, pero Willy anda ahí en los el 70 y algo también. No, acariciando. Creo que Rubén era un poco mayor ya Los cuando, dos andan cuando se ahí conocieron. en 70 y algo. Nació en el 16 de julio ¿Se fue Rubén? del 1948, señores. Rubén, más viejo, Rubén, más 74 años. 2 años, entonces le viejo, lleva. le lleva dos. Le lleva 2 2 años. años. Te lo lleva digo que lo 2 sé años. porque tenía apenas 14 años. Sí, pero Willy, una cuando firmó con diferencia la de 2 Fania. años son contemporáneos, no es. No, hay no, dif- 17 2 cuando años. comenzó a cantar ya con la Fania, pero desde antes ya Henry Masucci tenía otro estudio y ahí grabaron por primera vez y el estudio quiebra y hay grabaciones de Willy Colón que valen miles, no, vamos a llamarlo millones de dólares, pero porque nunca fueron editadas, porque la compañía para la que grabó con 14 Quedaron años, inéditas. creo que cantaba en inglés, era de los 14 años, nunca salieron al aire Rubén se porque fue para quebró. 6 del Solar, que fue la agrupación Sí. que conformó. No, lo conformó, buscó, ¿verdad? 6 del Solar. Lo buscó. Y Luego luego son del Solar. son de 6 y son del Solar, que también eran 6. Que fueron ya la última Pero formación que tuvo. ellos, hay que decir que fue una combinación de gloria y de éxito. Yo creo que la combinación más Emblemática de más la salsa. emblemática de la salsa, Willy Colón y Rubén Blades. Sí, claro. Superando, que es mucho decir, a la de Willy Colón con Héctor Lavoe, superándola, que es mucho decir. Es que Héctor Es Lavoe mucho decir, faltaba porque- demasiado a los porque, compromisos, no llegaba, no iba, estaba No, En otro mundo, todavía. en otra Willy- estaba en galaxia. otra cosa. Willy Willy no cantaba Colón, ahí. no fue tan internacional como la combinación de Willy Colón y Rubén Blades. No. Fue más internacional. No, Héctor Lavoe se internacionalizó más como solista. Yo Luego con sus cantores. Soy el cantante. No, ustedes no. a quien Ustedes ustedes no. han venido Ahora, a escuchar. una pena, porque como cantante de salsa Ahí no está. ha vuelto uno Pero como ahí, Héctor Lavoe. Héctor Lavoe. Vamos a escuchar entonces ahí en algo Marcante de la semi-reciente película. de Willy Colón.
noche. El idilio, una salsa Tremenda. preciosa y un doble voz. Una doble voz, porque ya Willy estaba medio, ¿tú entiendes? De por sí lo lleva la doble voz. Lo lleva. Porque hay una forma en que uno canta y el otro como que lleva una segunda. Es una Sí, la voz. segunda voz y la Una tonada segunda menos. voz. Exactamente. Una tonada menos. Bueno, vamos a esperar es un octavo. que El director ya para busca a concluir, si Rubén aparece ahí. algo de Rubén. reciente. Rubén Blades. En Búscate este ahí. fin de semana. Tiburón. No, pero que eso no es de la estamos nueva. hablando de algo. No, de tiene la que nueva, ser ¿no? con Rubén. Rubén, Yo creo que no con Calle hay 13 nada. la Calle 13 última. es la Con colaboración René, con que hicieron René. con Calle María 13 Teresa y René. Danilo. Vamos a Rubén. Luis López, trompeta. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. Ay, qué problema. Y en casa el novio ensaya qué va a decir. Seguro que se va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él salir huyendo prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene. Cada día alguien pierde, alguien gana. Ave María. Bendiciones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas. Ciudadanía. El señor de la casa de alquiler, a pesar de que ya... La esperanza que los salsólogos, la gente que sigue la salsa, es que aunque sea que Willy Colón y Rubén Blades depongan esa limen aspereza. No, y deberíamos... que aunque sea ya concluyendo su vida de Sí, porque ya están Música adultos. y de vida. Ya están viejos. los se dos. dé un abrazo y hagan un concierto juntos. No nos que es lo llames que salsólogo. esperan mucha... Hay que pelear con el Cafre después. Si somos, que salsólogo no, salsómano. Déjelo como salsómano, Cafre. Cualquier cosa. Señores, gracias. Volvemos el próximo lunes otra vez con otra ciudad en vivo. Y esto los viernes lo estamos cogiendo para esta ¿Y qué vamos a hacer el próximo viernes? Sí. producción, no dirá. Usted está comiendo. Yo le propongo que juntemos a Johnny pero Johnny Ventura con Wilfrido, que siempre se ha peleado. Ah, bueno. Ahí. Bueno, Está bien. señores. Tema de qué Señores, hablar. muchas Vamos, gracias. Buen bye, fin de bye. semana a Hasta la todos. próxima. Y lo llamé a él para él ser su enamorado. Y la señora, que no es bomba, se lo cuenta a su marido. Y el tipo decide ¿qué? Invitar al atrevido. Y ella lo cita, cual lo acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado. Trae una flor que se encontró en el tendedero, a lo Love Story. Y en casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde darle primero, con un bate de béisbol del extranjero, de esos que dicen Carlos Lee. Suena el timbre, ring, ring, y no es el gran combo. Comienza la